Buenas noches, mis amados hermanos. Con Raulito Díaz, con Daniel Albarrán, esperábamos ansioso este día, que comenzaran pronto las clases de Juan. Y gracias a Dios que llegó el día martes de marzo y podemos compartir la primera carta de Juan. Nos queda el capítulo 5 del versículo 13 al 21. Ese es el pasaje que nos queda de la primera carta de Juan. Después de terminar esta primera carta, con la gracia de Dios, espero compartir con ustedes la segunda carta de Juan y espero después compartir la tercera carta de Juan. Al terminar las tres cartas, quiero comenzar con ustedes con el Evangelio de Juan. Y me parece a mí que con el Evangelio de Juan vamos a tener por lo menos unas 100 clases. Yo no sé cuánto tiempo va a ser eso. Mínimamente vamos a tener unas 100 clases, pero yo estoy orando y estoy suplicando a Dios por ustedes, porque Pablo le dijo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean capaces para enseñar a otros. Yo espero y confío en Dios y confío en ustedes, que ustedes van a estar enseñando, transmitiendo, comunicando, predicando la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y después el Evangelio de Juan. Como lo que Jesús dijo: de gracia recibiste, den de gracia a los demás. Yo le di un consejo a unos jóvenes evangelistas que no sabían qué predicar, qué comunicar la palabra de Dios en una determinada congregación. Les dije: chiquillos, si yo fuera ustedes, lo que predicaría en otras congregaciones es primera de Juan, es segunda de Juan, es tercera de Juan. Tengo los audios, tengo los estudios impresos, he estado estudiando con el hermano. Yo transmitiría lo que estoy aprendiendo. Y esperen un poquito, les decía a los chiquillos. Hay hermanos, hay congregaciones que no han estudiado primera de Juan. Y va a ser una bendición si ustedes, cuando les honre el Señor, puedan predicar primera de Juan, enseñar primera de Juan. Tienen el bosquejo, tienen la idea central, tienen el propósito central, tienen todo. Así que aquí hay muchos predicadores en esta noche y hay muchas maestras de la palabra de Dios también. Y yo espero que, si han recibido de gracia, compartan de gracia a las iglesias del Señor en los estudios bíblicos. Y que Dios nos dé entendimiento en todo de lo que vamos a estudiar. Así que, hermanos míos, con la gracia de Dios, ya el hermano Jorge Castro nos encomendó a Dios, nos encomendó a su gracia. Vamos a comenzar con la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Ese es el pasaje para esta noche. Una sugerencia. Mantenga su Biblia abierta también en el Evangelio de Juan. Mantenga el Evangelio de Juan, la Biblia abierta, y Primera de Juan, porque vamos a estar trabajando en esos dos libros. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. El anciano apóstol Juan ha llegado al final de su carta. Y en todo el libro de Primera de Juan, ha demostrado lo fundamental, nos ha enseñado lo fundamental que es para nosotros los cristianos mantener una verdadera, una profunda e íntima relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3, Juan habla del propósito de la carta, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí está. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la carta. Juan invita a algunos a que vengan a la comunión con el Padre y a la comunión con su Hijo Jesucristo, pero a otros les dice, mantengan esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo dice de esta manera y lo dice de otras maneras. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí está. Por esto sabemos que estamos en él. La frase sabemos que estamos en él significa tener comunión con el Padre y tener comunión con Jesucristo. El verso 6, el que dice que permanece en él. Permanecer en él es decir exactamente tener comunión con el Padre, tener comunión con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 2, versículos 22 y 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La palabra tener es comunión con el Padre, comunión con su Hijo Jesucristo, estar en Él, conocerlo a Él, tenerlo a Él. Capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, y aquí viene, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. La frase permaneceré, tener comunión, estar en Él, tenerlo a Él, es exactamente lo mismo. Tener comunión con el Padre, tener comunión con su Hijo Jesucristo. Además,
el pasaje que hemos leído en Primera de Juan 5, del 13 al 21, es una continuación del pasaje anterior, donde hablamos la última vez sobre el testimonio de Dios y sobre el testimonio de su Hijo Jesucristo. Ahora Juan, es interesante, miren el capítulo 5, versículo 13, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Es llamativo para mí que la carta termine de la misma manera que termina el Evangelio de Juan. Anota esta frase, estas cosas os he escrito a vosotros. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30. Mira lo que dice. Es para que usted vaya viendo el panorama completo de todo esto. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora, pero estas se han escrito. ¿Se dieron cuenta? La primera carta de Juan, interesante, termina como termina el Evangelio de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros. Pero, aunque el Evangelio de Juan fue escrito para personas, para gente que no creía en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, porque dice el 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Es decir, Juan en el Evangelio quiere crear fe en las personas. Les escribo para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero la primera carta de Juan, vamos al capítulo 5, fue escrita para creyentes, para personas que creen en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Miren el capítulo 5, versículo 13. Así que el Evangelio de Juan fue escrito para incrédulos. Vamos a tener un buen estudio en el Evangelio de Juan, con la ayuda de Dios. Pero la primera carta de Juan fue escrita para creyentes, para personas que tienen comunión con Dios, para personas que conocen a Dios. Dice el capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y nuevamente, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Además, es interesante que la carta de Juan comenzó con el tema de la manifestación del Hijo de Dios. Y la carta termina con la manifestación del Hijo de Dios. Miren el capítulo 1 de Primera de Juan, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La primera carta comienza con la manifestación del verbo y la carta termina con la manifestación del verbo que es el Hijo de Dios. Miren el capítulo 5, versículo 20. 5:20, por favor. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Se dieron cuenta? La carta comienza con la manifestación del verbo que se hizo carne y la carta termina con la manifestación del Hijo de Dios que ha venido para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero. Además, capítulo 5, versículo 13, estoy en la introducción solamente para que nos pongamos un poco al día. Ha pasado ya un mes, hermanitos míos.
Dice el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. La carta termina con el tema de la vida eterna, para que sepan ustedes que tenéis la vida eterna. Lo interesante es que la carta también comenzó con el tema de la vida eterna. Volvamos al capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Interesantísimo. La carta comienza con la manifestación del Hijo de Dios y la carta termina con la manifestación del Hijo de Dios. La carta comienza con el tema de la vida eterna y la carta va a terminar con el tema de la vida eterna, que es la promesa que Dios le hizo a todos sus hijos. En el capítulo 2, versículo 25, que es un tema importantísimo en la carta 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ya vimos las últimas clases que la vida eterna estaba en su Hijo Jesucristo. Capítulo 5, por favor, versículo 11, 5:11, capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Son cosas interesantes. La carta comienza con la manifestación del Hijo de Dios y termina con la manifestación del Hijo de Dios. La carta comienza con el tema de la vida eterna y termina la carta con el tema de la vida eterna. Además, en el capítulo 5 hay otra frase, estoy en el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, hermanitos, amados, preciosos. Para Juan, en el Evangelio y en la primera carta, para Juan, creer, seguir creyendo es muy importante para el apóstol Juan. En el Evangelio, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en primera de Juan es para que los cristianos sigamos creyendo, sigamos confiando en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer, ya expliqué todo esto, creer tiene el sentido de lealtad, tiene el sentido de confiar, el sentido de fidelidad y obediencia total en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que creáis, hay un énfasis en creer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en toda la carta. Ya en este versículo 2 veces, repitamos por favor, capítulo 5, verso 13. Fíjense en el énfasis. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. ¿Se dieron cuenta? Hay un énfasis. Ustedes que creen en Jesucristo, sigan creyendo en Jesucristo, sigan confiando en Jesucristo, sigan obedeciendo a Jesucristo, sigan permaneciendo en Jesucristo, sigan manteniendo la comunión con Jesucristo, para que creáis.
Juan anima a los hijitos que creen a que continúen creyendo en el Hijo de Dios, porque ese es el mandamiento. Mira el capítulo 3, versículo 23. 3:23. Dice el texto, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos, es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Y este es su mandamiento, que creáis en el nombre de Jesucristo. Sigan creyendo en el nombre de Jesucristo, sigan confiando en el nombre de Jesucristo, sigan obedeciendo, sigan permaneciendo, sigan teniendo comunión con Jesucristo. Miren el capítulo 5, miren el capítulo 5, versículo 1. Por si acaso, en el Evangelio de Juan, creer se repite 98 veces en todo el Evangelio de Juan. Para Juan, creer en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es vital, es fundamental, es de suma importancia para mantener la comunión con el Padre, para heredar la vida eterna. Miren el capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Versículo 4, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Para Juan, el anciano, el apóstol, creer es muy fundamental, es muy importante. Creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Mi profesor me dijo hace unas semanas atrás, hablando sobre este tema, me dijo esto: no me malentienda, por favor, no me malentienda. Él me dijo, hablando de la salvación, lo que pasa, Pedro, me dijo que en las iglesias de Cristo hemos enfatizado mucho el tema del bautismo. Y es la voluntad de Dios que la gente debe bautizarse. Pero nosotros como predicadores, como maestros de la palabra, debemos enfatizar más en creer en la persona de Jesucristo, en confiar en la persona de Jesucristo, en obedecer a la persona de Jesucristo. Nosotros debemos hablar más de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del etíope? Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Se acuerdan de la respuesta de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi consejo para los evangelistas: cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando hablemos con las personas, sean cristianos o no cristianos,
hablemos más de creer en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Las personas tienen que creer para ser salvos. Tienen que creer para poseer la vida eterna. Tienen que creer en Jesús. Y cuando una persona llega a creer en Jesús y recibir a Jesucristo, va a confiar en Jesucristo, va a depender de Jesucristo, va a obedecer a Jesucristo, va a ser leal a Jesucristo, va a seguir a Jesús donde quiera que vaya, porque creyó en él. Para Juan, para los apóstoles, creer es muy importante. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, por favor. El Evangelio de Juan, por favor, capítulo 2, 22, por favor. Capítulo 2, versículo 22. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos se acordaron cuando Jesús resucitó entre los muertos y creyeron a las escrituras y creyeron a la palabra dicha por Jesús. Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. Jesús dice en Juan, el Evangelio, capítulo 5, verso 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6, verso 69 del Evangelio de Juan. 6:69. Cuando muchos discípulos iban detrás de Jesús y las multitudes abandonaron a Jesús y volvieron atrás, y Jesús les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Miren el 6:69. 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que estamos estudiando en la primera carta de Juan. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Juan quiere que continuemos creyendo. Que continuemos creyendo en Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Esa es la fe. Capítulo 8, versículo 24 del Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 24. Jesús dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Y anota esta frase, que la hemos repetido varias veces. Porque si no creéis, ahí está, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy el que soy, en el Evangelio de Juan, el agua viva, el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, porque si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Creer es muy importante para Juan. Seguir creyendo para mantener la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 16, verso 27.
Sigo en el Evangelio de Juan, 16:27, por favor. Jesús hablando con los apóstoles. Evangelio de Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre los ama? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, que yo vengo de Dios, que Dios fue el que me envió. Habéis creído. Capítulo 17, verso 8. Allá al ladito, por favor. 17, verso 8. Porque cuando Jesús está orando a su Padre, en la oración sacerdotal, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han creído que salí de ti, Padre. Versículo 20, por favor. 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No ruego solamente por los apóstoles, ruego también por los que van a creer en mí, por la predicación de ellos. Versículo 21, 17:21. Por favor. No, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Creer que Jesús fue enviado por el Padre es importante en el Evangelio de Juan y es importante en la primera carta de Juan. Vamos ahora a la primera carta, por favor. Capítulo 4. Capítulo 4, por favor. Recuerden, los apóstoles creyeron que Jesús salió de Dios, que venía de Dios y que Dios había enviado a Jesús a este mundo. Esa es la fe. En el capítulo 4, versículo 9, 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Ahí está. En que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo al mundo por nuestros pecados. Creer que el Padre envió al Hijo al mundo, que Jesús salió de Dios, que Jesús viene de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esa es la fe. Esa es la fe correcta, esa es la fe verdadera. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y repito, creer significa confiar en Jesús, depender de Jesús, obedecer a Jesús de todo corazón. Creer es fundamental. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando Jesús se le apareció a los apóstoles y estos estaban en el aposento ahí encerrados? Y los apóstoles le dijeron a Tomás, ¿hemos visto al Señor? Y Tomás dijo, si no viere las llagas en sus manos y en sus pies, no creeré. Y Jesús se le aparece a Tomás. Mete aquí tu dedo y sé creyente. Y Tomás exclamó y dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí Tomás reconoció a Jesús como el Señor, lo reconoció como Dios, como lo que Jesús es. Y Jesús le dice, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Amén, hermanitos. Quiero hacer dos preguntas, pero las preguntas no son mías, son preguntas que Jesús hace. Vamos al Evangelio de Juan, nuevamente. Capítulo 11. Juan 11, por favor. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Capítulo 11, verso 26. Aquí está la pregunta. Juan capítulo 11, verso 26. Leamos el 25 para ponerle más contexto a esto. El Evangelio de Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí está la pregunta. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que quiero hacerte en esta noche. La pregunta que Jesús está haciendo. ¿Crees, Marta, que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo soy el pan de vida? ¿Crees que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Crees esto, Marta? ¿Confías en mí? ¿Crees en mi palabra? Hermanos predicadores, hermanos evangelistas, hermanitas amadas, usted, cuando predique la palabra, cuando enseñe la palabra, usted tiene que preguntarle a la persona, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas? ¿Crees que Jesús puede darte la vida eterna? ¿Crees esto? Son preguntas que usted tiene que hacerse para usted misma. Pero cuando predique la palabra, usted tiene que hacérsela a la persona. ¿Crees esto? ¿Pero crees de todo corazón? Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros cuando predicamos hablamos de que las personas deben tomar una decisión y la persona está pensando y está tomando su decisión. Pero la pregunta no es, ¿estás decidido a hacerlo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Salvador de tu vida, es el Señor de tu vida, que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos? ¿Crees esto? La cosa no tiene que ver con la decisión, aunque la decisión va a ser importante. Pero lo más importante es, ¿crees esto? ¿Crees, Marta, que yo soy la resurrección y la vida? Porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Creer es importante para Juan. Creer es importante para Jesús. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, al ladito, el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 35. Miren el 9:35. Por favor. 9:35. Oyó Jesús, el ciego de nacimiento, cuando cuando expulsaron al ciego, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, porque lo buscó por el templo, le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo al ciego de nacimiento?
¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Se dieron cuenta que es importante para Juan creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se dieron cuenta que para Jesús es importante escuchar de tu boca, escuchar de mi boca? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Juan quiere que los cristianos que han creído en Jesús como el Hijo de Dios sigan creyendo, sigan confiando para mantener la comunión con el Padre, para mantener la comunión con Jesucristo. Verso 36. Respondió él, el ciego, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, ¿qué dijo el ciego? Creo, Señor. Y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. El etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer, amados hermanitos, es vital, es fundamental, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. Amén, hermanitos. Volvamos a primera carta de Juan, por favor. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Anoten ahora lo que Juan está diciendo: para que creáis, que creéis en el nombre. Anota eso, en el nombre. Creer en el nombre. La palabra nombre tiene un significado profundo, muy profundo para los apóstoles, para los antiguos. El nombre de la persona tiene que ver con la totalidad del carácter de la persona. El nombre significa todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús representa para una persona. El nombre representa todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hace. Por el nombre de Jesús estamos protegidos bajo su nombre poderoso, bajo su nombre grandioso. El nombre de Jesucristo es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. El nombre de Jesucristo es nuestro refugio, nuestro amparo. El nombre de Jesucristo es nuestra roca y castillo fuerte. Cuando Jesús oró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Padre, guárdalos en tu nombre, protégelos en tu nombre, líbralos en tu nombre. Por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo, tenemos la victoria sobre el maligno, la victoria sobre los falsos maestros, la victoria sobre el mundo. ¿Cuál es la victoria sobre el mundo? Nuestra fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Viene en el capítulo 2, versículo 12, 2:12 de primera de Juan, 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Por el nombre de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Por el nombre de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 4, versículo 11?
Hechos capítulo 4, versículo 11, cuando Pedro dice Pedro en el 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre en quien podemos tener la vida eterna. Por el nombre de Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Por el nombre de Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No hay otro nombre más alto, no hay otro nombre más sublime que el nombre glorioso, bendito, poderoso de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 19, versículo 9. Filipenses 2, 9. Por favor. Filipenses capítulo 2, verso 9. Hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hablando que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Jesús fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, no solamente de este siglo, sino también del venidero, un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a su nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque la palabra de fe que predicamos, dice Pablo a los romanos, está en tu boca y está en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. El nombre de Jesucristo, el glorioso nombre de Jesucristo. Hermanos, para que creáis, para que sigan creyendo en este bendito y en este glorioso nombre. No hay otro nombre más alto, más sublime, más glorioso, más poderoso que el nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios. Por su nombre, nuestros pecados fueron perdonados. Por su nombre, tenemos la vida eterna. Por creer en su nombre, el Padre nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por el nombre de Jesús. Amén, hermanitos. Amén. Bendito sea su nombre. Volvamos al capítulo 5, verso 13.
por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre, y ahora note, en el nombre del Hijo de Dios, porque también se repite 2 veces, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay un énfasis en este texto, en este versículo, acerca de seguir creyendo en Jesús, en el Hijo de Dios. Al decir Hijo de Dios, significa que Jesucristo es igual al Padre en naturaleza divina, en esencia divina, en sustancia. Hermano, esta es la fe para que creáis, para que sigáis creyendo en el nombre, pero en el nombre ¿de quién? En el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. Miren el capítulo 1, verso 7. Son temas importantes, hermanos míos. Son temas fundamentales para nosotros en el día de hoy. Son temas de vital importancia. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Quién soy yo? Y Simón Pedro, por revelación del Padre, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan nuevamente? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y la confesión fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, es igual al Padre. Vamos a ver mucho más de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo es la que nos limpia constantemente, permanentemente de todos nuestros pecados. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Capítulo 2, verso 22. Miren, 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los anticristos estaban negando al Hijo, por lo tanto estaban negando al Padre. Capítulo 2, versículo 24. 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis, tendréis comunión en el Hijo y en el Padre. Capítulo 3, verso 23 de nuevo, 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Capítulo 4, verso 9, 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Nosotros vivimos por el Hijo, existimos por el Hijo, somos por el Hijo, dependemos solamente del Hijo. Capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, ¿a quién envió? A su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Capítulo 4, verso 10.
verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador del mundo. ¿Quién es el Hijo? El que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Quién es el Hijo? Es nuestro abogado ante el Padre. ¿Quién es el Hijo? El que perdonó todos nuestros pecados. ¿Quién es el Hijo? El que nos prometió la vida eterna. El Hijo, capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 5, verso 9. 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios es fundamental en toda la primera carta de Juan, en el Evangelio de Juan, en segunda de Juan, en tercera de Juan, en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, porque toda la Biblia se trata del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del Libertador, de Emmanuel, Dios con nosotros, del que murió en la cruz y fue sepultado y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Todo se trata de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. Para Juan es fundamental creer en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanitos. Capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Anote esto ahora. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis. ¿Qué tenéis? Ustedes saben. Ustedes deben saberlo. Que tienen vida eterna. En toda la primera carta de Juan, el apóstol quiere darle seguridad, quiere darle confianza a los creyentes, a los hijitos, de que ellos y nosotros ya poseen la promesa de la vida eterna. En el 2.25 de Primera de Juan,
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Todo aquel que cree, todo aquel que sigue creyendo, que sigue confiando en el nombre de Jesucristo, ese creyente ya posee, ya tiene la vida eterna. Amén. Juan quiere que los creyentes, hermanos, se sientan seguros de su relación con Dios, de su relación con Jesucristo. Juan quiere que los creyentes sientan seguridad, sientan confianza, que poseen la vida eterna. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. Hermanos, el Hijo de Dios nos ha prometido la vida eterna. La vida eterna está en su Hijo. Él se manifestó, Él vino, Él apareció para darnos la promesa de la vida eterna, para darnos la promesa de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva, de esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para ti, está reservada para mí, está reservada para los creyentes en los cielos. Él fue a preparar moradas, lugar para nosotros, para que donde Jesús esté, nosotros también estemos. Padre, la gloria que me diste, quiero que estos que han creído en mí vean mi gloria, la que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Hermanos míos, estas cosas os he escrito, 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanitos. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Jesús le preguntó al ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es para que crea en él? Yo soy el que habla contigo. Y el ciego le dijo, creo, y adoró al Señor. Tomás le dijo a Jesús, Señor mío, Dios mío, porque me has visto, Tomás, creíste. Benditos, dichosos, bienaventurados los que no me vieron y creyeron y confiaron en mí. Amén, hermanitos. Amén. Vamos a salir del versículo 13 y vamos a entrar al verso 14. Pero creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Son 10 para las 11 de la noche, aquí en Chile. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados hermanos, subrayen la palabra en el verso 14 y en el verso 15. Él nos oye.
Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, Juan quiere transmitir más confianza, más seguridad a los creyentes, que cuando oramos, cuando clamamos, cuando suplicamos, Él nos oye en cualquiera petición que le hayamos hecho, en cualquiera. Eso voy a explicar con la ayuda de Dios el próximo martes, si Dios lo permite. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y vamos a orar con seguridad, con confianza, porque Él nos oye. Y recuerden que Él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, de eso vamos a hablar el próximo martes. Pero por ahora, tenemos confianza, tenemos seguridad, especialmente a los hermanos de la noche de oración. Anoten eso. Él nos oye. Él nos oye en cualquier petición que le hayamos hecho. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide.